Salam aleikum, aleikum y salam. Mi nombre es el Tata José Ramos de la Rama Chamalunga. El tema de este video es el siguiente: la impregnación psíquica en el hogar. ¿Qué es la impregnación psíquica? Es una energía acumulada que queda impregnada en una estructura física. Puede ser hogar, puede ser un apartamento, puede ser un edificio o un lugar público. Por ejemplo, en las investigaciones paranormales que a veces uno realiza en una residencia, se investiga una habitación y en esa habitación puede haber una impregnación psíquica y que produce una serie de fenómenos que están afectando a la persona que duerme en esa habitación. La impregnación psíquica, básicamente estamos hablando de una energía nociva que queda atrapada en el lugar, producto de los estados emocionales en los seres humanos. ¿A qué yo me estoy refiriendo? Los seres humanos somos energía. Cuando nosotros tenemos un sentimiento de ira, de coraje, de molestia, eso se traduce en energía. Entonces, si en ese apartamento o residencia, vamos a coger específicamente una pareja que están conviviendo en ese lugar y se desarrolla episodios de agresividad física, primero insultos y ataques personales, y después culmina en un episodio de agresividad física, todo eso se traduce en una energía que ambos seres humanos van a emitir o a manifestar. Y obviamente, ¿dónde usted cree que esa energía se va a acumular? Se va a acumular en la estructura física de el apartamento o la residencia donde viven estas personas. Entonces, es bien interesante traer este aspecto porque la impregnación psíquica, lamentablemente, hay personas que interpretan mal este fenómeno. Esta energía acumulada muchas veces se interpreta como la presencia de entidades espirituales, o en algunos casos se interpreta esta energía acumulada como una brujería, y nada más lejos de la realidad, porque lo que estamos hablando aquí es una energía que se produce por los estados anímicos de los seres humanos, que son los sentimientos más negativos que el ser humano manifiesta, por ejemplo la ira, el coraje, el resentimiento. Y esa energía, obviamente, hay un brote emocional, esa palabra usted la va a escuchar mucho, o como dirían los freudianos, una catarsis, que es la expulsión de esa energía de nuestro organismo físico, y luego eso se traduce en que esa energía queda atrapado en la estructura física
sea de un hogar, un apartamento, puede ser una oficina, de un edificio, o puede ser toda la estructura. Eso, cada caso tiene sus particularidades. El problema aquí es que la impregnación psíquica, usted lleva un brujo a su casa, lleva un palero, lleva un chamán, lleva un santero, lleva practicante de ciencias ocultas a visitar el lugar y puede hacer un mal diagnóstico de lo que está pasando ahí. Porque muchos de ellos no conocen este fenómeno que yo estoy hablando aquí, la impregnación psíquica. Y la impregnación psíquica, de acuerdo a los sentimientos y las emociones manifestadas en las personas, va a depender de la energía que va a haber ahí. ¿Ok? Entonces, la impregnación psíquica de un lugar específico puede afectar los estados anímicos de la persona. Puede afectar la condición física de la persona también, porque el ser humano, al tener interacción con esa impregnación psíquica o energía acumulada de la facilidad, puede afectar sus estados anímicos, su condición física, y puede crear problemas en la convivencia de las personas que viven en esa estructura. Cuando yo hablo de que puede afectar a las personas que están en convivencia en esa estructura, es que esas energías que están acumuladas en la facilidad o en el lugar, este, pueden poner a las personas irritables, los puede poner como incómodos, porque esa energía tiene múltiples manifestaciones. Esa energía no se manifiesta de una sola forma. Esa energía, de acuerdo a la persona puede manifestar una serie de experimentar una serie de sensaciones, o experimentar algún tipo de efecto físico a la persona. Y todo eso, muchas personas del ambiente espiritual desconocen este aspecto que está bien presente en las residencias, en los apartamentos, en las oficinas y en lugares públicos. Hay lugares que tienen una impregnación psíquica fuerte que afecta a las personas. Y vamos a hablar los escenarios que pueda haber mayor impregnación psíquica. Por ejemplo, en un lugar donde se dio un asesinato, donde otra persona mató a la otra, esa energía de ese evento violento queda atrapado en la facilidad o en el lugar donde se dio el asesinato. Lo mismo cuando una persona se quita la vida, también esa energía de ese evento del suicidio, también esa energía queda impregnada en la estructura del lugar. Igual los episodios de violencia doméstica. Igual incidentes de agresividad física que no terminan en muerte, pero las personas se van a puño o utilizan armas blancas, o sea, un escenario donde dos personas se agreden, básicamente. ¿Y en qué se traduce eso?
que esas personas van a expulsar de sus cuerpos una energía que va a quedar plasmada en la facilidad. Ok. También en un lugar donde hubo una violación sexual, que una persona recibió un ataque sexual. Esa energía, la resistencia de la víctima al victimario, esa energía, obviamente que hay una resistencia a nivel físico, eso va a producir una energía que también va a ser acumulada en el lugar donde se hace evento de la violación. Y algo bien particular que yo me topé mucho cuando empecé a hacer investigaciones paranormales, y lo voy a describir un poquito más aquí: el fallecimiento de personas que tienen condiciones terminales. Estoy hablando de personas encamadas, personas que están bien enfermas, a veces han sido desahuciadas, que el médico ha dicho, mira, ya le hemos dado todos los tratamientos habidos y por haber, y ya pues la persona pues tiene que prepararse ¿para qué? Para la muerte. Entonces esta persona duerme en una habitación experimentando dolores, experimentando unos sentimientos bien fuertes de incapacidad al no poder resolver su situación de su condición física. O sea, una persona se siente con su autoestima en el piso. Y a la misma vez es tener esa noticia de que vas a dejar este plano material, que ya la medicina que te han dado para atender esa condición pues ya no puede revertir la condición. Entonces el problema es cuando fallece esa persona. Pero hablamos cuando fallece esa persona, pero esa persona en el periodo de tristeza, angustia, dolor, sufrimiento, todos esos sentimientos se traducen en energía y quedan acumulados en esa habitación. Y después yo voy a hablar de ejemplos específicos para que ustedes lo vean bien claro lo que yo estoy hablando. Esa persona que está pasando su proceso de enfermedad con sufrimiento, dolor, angustia, específicamente pacientes de cáncer. Esos procesos angustiosos en esas personas, esa energía queda atrapada en esa habitación. El problema es después que la persona fallece, que va una persona a dormir en esa habitación. Ahí es que está el asunto. Y también un evento que puede pasar en un lugar, puede ser un apartamento, una residencia, un edificio, un lugar público, accidentes fatales. Una persona se cae, se da un golpe en la cabeza y fallece. O accidente de tránsito frente al hogar, frente a un edificio o en lugares específicos de una ciudad. Es bien interesante. Este servidor lo vio cuando hacía investigaciones paranormales, que hay carreteras en particular que han ocurrido eventos de accidentes de tránsito frecuentemente en ese lugar. Por ejemplo, 20, 30 episodios de accidentes donde termina de forma fatal.
Entonces, mientras más eventos de choques o accidentes de tránsito se den en ese lugar, se da el fenómeno de la impregnación psíquica, esa acumulación de energía en ese lugar. Pero voy a hablar de cada ejemplo de las cosas que uno se encuentra cuando va a investigar lugares, y la forma como la impregnación psíquica se manifiesta en los distintos lugares donde uno ha visitado, y que tienen unas particularidades en las cuales yo voy a hacer hincapié en este video. Es importante hablar de los estados emocionales y anímicos que se impregnan en un lugar, porque esos estados anímicos pueden acumular energías nocivas que pueden afectar a las personas que tienen interacción en ese lugar específico. Por ejemplo, sentimientos de ira, coraje, resentimiento, tristeza, desesperación, intranquilidad. Esas sensaciones, esos estados emocionales quedan impregnados en el lugar y se convierten en una energía nociva para quien está en contacto con ese lugar. Les voy a traer un ejemplo. Una persona se mudó a una residencia, pero los antiguos residentes de ese lugar era un matrimonio de personas envejecientes, que incluso estas personas tenían rencillas, problemas con los vecinos. Eran unas personas conflictivas, eran unas personas que no aportaban a una sana convivencia en esa urbanización donde yo residía. Eran dos personas de tercera edad. Estas personas de tercera edad, tanto esposa como esposo, fallecen por condiciones físicas, la estructura se queda vacía y obviamente pues los hijos de estas personas decidieron alquilar esa residencia para que la gente la pudiera pues vivir. La cuestión es que va a vivir un matrimonio, una pareja con un hijo pequeño. Ellos van en carácter de alquiler, meten todo el mobiliario en la casa y ya formalmente se establecen en el lugar. ¿Qué pasa? Que la dama que estaba viviendo en esa facilidad empieza por cualquier cosa a tener discusiones con su esposo. Ella empezó a sentir
a sentirse irritable, a sentirse molesta y a tener coraje sin razón alguna. No había motivo para que ella se sintiera así. Y la cosa fue creciendo. Los episodios de agresividad verbal, el insultar a su pareja. Y el niño estaba viendo ese evento. ¿Qué pasa? Termina en un evento de violencia doméstica. La razón de que esta pareja llegara a ese nivel es porque los antiguos residentes de ese hogar tenían un patrón de insultos, de ofensas personales. O sea, ese matrimonio de personas envejecientes por casi 25 a 30 años estaban en esa dinámica de agredirse verbalmente, y también llegó a episodios de agresión física, porque los vecinos sabían de las situaciones que pasaban en esa casa, porque los gritos se escuchaban, los insultos, y los vecinos. ¿Qué pasó ahí? Estas personas, 25 años en esa dinámica, ¿qué usted cree que va a pasar? Se va a acumular la energía en el lugar, y es esa energía producto de estados anímicos negativos como la ira, el coraje, el resentimiento, quedan acumuladas en el lugar, y por lo tanto las personas se van en el proceso, como les indiqué. Los viejitos se murieron, y entonces las personas nuevas que vinieron a vivir a la facilidad empezaron a tener problemas producto de esa energía acumulada en la residencia. Eso es un ejemplo. Entonces, si no se remueve esa energía, ahí está el punto. Si no se remueve esa energía, entonces las personas que vayan a vivir en esa facilidad van a tener la misma situación. Entonces es un evento preocupante, pero tiene que ver con una actividad energética que debe ser atendida para resolver esa situación, específicamente la remoción de esa energía. Lamentablemente, toda facilidad, toda estructura recoge la energía de quienes vivieron ahí. Y cuando usted lleva a una persona que es clarividente o una persona que tiene facultades psíquicas, va a ir a ese lugar y va a poder captar las energías que hay ahí y los eventos que ocurrieron en el lugar. Específicamente, un clarividente va a ver eventos que ocurrieron en el lugar hace muchos años. Puede haber un fenómeno de retrocognición, de ver
acontecimientos ocurridos en el pasado. Entonces, los investigadores paranormales pues, tratan siempre de ver qué energías psíquicas están acumuladas en el lugar. Porque el problema de esto es, las personas están conscientes que hay una energía que está afectando a los miembros de una familia que viven en esa estructura, pero muchas veces llevan a tatas en Quisimalongo que no saben un pito de esto, llevan santeros, llevan espiritistas, y ellos de la Manga Production dicen, ese problema que hay ahí es por la presencia de un espíritu oscuro, siempre un espíritu oscuro. O si no, la otra malinterpretación del evento es que es una brujería. No, fue que en la casa tiraron una brujería. Ni lo uno ni lo otro. Estamos hablando, señores, de una energía acumulada producto de los estados anímicos y emocionales de las personas. Y podemos sumar eventos donde hay una mayor expulsión de energía producto de esos estados anímicos y emocionales que quedaron impregnados en el lugar. No tiene que ver con espíritus, ni tiene que ver con brujería. Y yo le estoy abriendo los ojos a ustedes, porque si ustedes me indican que en su casa están ocurriendo fenómenos paranormales, o específicamente que los miembros de su familia están sintiendo cambios en sus estados de ánimo y están también sintiendo malestares físicos, primero hay que investigar la impregnación psíquica del lugar, o sea, la acumulación de energía en el hogar, o puede ser una oficina, o puede ser un lugar público, o una estructura que tenga acumulada esa energía. Entonces es fácil decir, cuando usted no conoce cómo las manifestaciones energéticas que se dan específicamente en las estructuras físicas, fácilmente decir, no, eso, lo que está pasando en mi casa es porque hay un espíritu oscuro, o es una brujería, nada más lejos de la realidad. Hay que primero evaluar el lugar, recoger los síntomas o aquellos malestares que tienen las personas que están viviendo en esa estructura. Si está afectando su alimentación, si está afectando sus horas del sueño, si está afectando la convivencia de los miembros de ese hogar. Y si hay algún tipo de fenómeno de efectos físicos, que es lo que voy a hablar a continuación, por cuando hay impregnación psíquica en un lugar, pueden producirse efectos físicos, y a continuación vamos a hablar sobre eso.
Los efectos físicos de una impregnación psíquica, usted puede estar en un apartamento, vamos a establecer un lugar donde se da estos fenómenos. Un apartamento. Usted empieza a escuchar voces, como alguien hablando en una habitación. Esas voces no necesariamente es por una entidad espiritual. Esas voces son producto de una impregnación psíquica y en la parapsicología se le llama psicofonías. Usted escucha como personas hablando en la habitación y no son personas que están fuera de la estructura, sino que usted escucha voces. Eso es producto de creación de la impregnación psíquica del lugar. Por ejemplo, este joven estaba durmiendo en su habitación y escuchaba la voz de una mujer que el tono de voz él lo identificó con una tía que vivió en su casa. Incluso la tía fallece en la casa. Entonces él de entrada identificó, al escuchar la voz de su tía, de que el espíritu de su tía estaba en la residencia todavía. La verdad es que su tía, el espíritu de su tía no estaba en la estructura. Fue que su tía, al vivir en esa facilidad, su tono de voz, todo quedó plasmado en la estructura de esa facilidad. Y entonces él está escuchando la voz de su tía fallecida, pero en verdad es una energía acumulada, producto del cuerpo vital de su tía, cuando su tía estaba viva. Básicamente, esa habitación se estableció un registro psíquico de la voz de su tía. Entonces, estos practicantes del palo, estos practicantes de la santería, estos practicantes del espiritismo, no saben que tú puedes escuchar voces en una habitación y no necesariamente es porque hay la presencia de un espíritu fallecido o desencarnado. Simplemente es una impregnación psíquica y su manifestación física es escuchar la voz de de un miembro familiar que vivía ahí. En el caso es la tía, y la voz de la tía quedó impregnada en la estructura. Porque hablamos que el ser humano es energía. Y donde esté el ser humano puede dejar plasmada su energía. Pues en conclusión se le explicó a esta persona que no es el espíritu fallecido de su tía que estaba ahí, sino es la energía de su tía que cuando estaba en vida quedó plasmada en esa habitación. Sencillo. Se pueden escuchar gemidos, susurros, gritos, pero usted no puede vincular eso a la presencia de un espíritu fallecido. Por ejemplo, una persona dormía en su habitación y empezó a escuchar voces de niños, y niños gritando.
Y los vecinos que estaban uno al lado izquierdo, al derecho, no tenían niños. Y él se acostaba y empezaba a escuchar las voces de niños y gritando o como jugando. Y él estaba preocupado. Entonces, cuando uno va a buscar la historia de esa residencia y empezamos a preguntar a vecinos que conocieron a los antiguos residentes de ese lugar, validaron la explicación que este servidor y el otro compañero que hicimos la investigación validamos. Y es que en esa residencia en el pasado residían niños. Un matrimonio que tenía tenía 3 niños y una niña. Y los niños, usted sabe que juegan en toda una residencia, en la marquesina, en las habitaciones. Los niños corren de lado a lado y especialmente niños de 8 o 9 años, o a veces hasta menos. ¿Y qué usted cree? Pues la energía de esos niños quedó impregnada en la facilidad. Pero la persona que estaba viviendo en esa residencia, pues identificó eso como eran hay unos espíritus de unos niños aquí, pero no tenía que ver nada con espíritus de niños, simplemente que en el pasado vivieron unos niños en esa facilidad y esa energía quedó incrustada en la facilidad. Sencillo, no es nada del otro mundo. Eso es para que usted sepa que no todo es manifestaciones de espíritu y no todo es brujería, porque estos fenómenos se interpretan como que me tiraron una brujería, o como dicen en la famosa canción, me tiraron un bilongo o me tiraron un fufú. No, nada de eso. Estamos hablando de una impregnación psíquica, de una energía en el lugar. Y es una acumulación de energía de acuerdo a las personas que han vivido en esa facilidad. Golpes en las ventanas, en las puertas, efectos psicoquinésicos. Esa energía puede producir golpes en las puertas y en las ventanas. Entonces, obviamente, este efecto psicoquinésico producto de la impregnación psíquica se puede interpretar como la presencia de unos espíritus ahí. Nada lejos de la verdad. Entonces, usted tiene que saber de que este tipo de efectos psicoquinésicos no están relacionados a la presencia de entidades espirituales, sino están relacionadas a la energía atrapada en la facilidad. Ok. Cuando el lugar está bien cargado energéticamente, las personas empiezan a experimentar dolor de cabeza, aumento de la presión arterial, le dan vértigo, la persona empieza a caerse. Entonces, cuando una persona tiene caídas en el apartamento o en la residencia o en la oficina, pues puede entender de que hay una brujería ahí. No necesariamente. Puede haber
una acumulación de energía que produce este tipo de incidentes en la facilidad. Algo que es bien común, y eso es un sello claro de que el lugar tiene algún tipo de impregnación psíquica, es cuando una persona está en la facilidad y sin razón alguna empieza a gritar, a llorar, o en muchos casos que siente un coraje. ¿Okay? Es como que le invade una sensación de coraje, una sensación de desesperación, siente como una desesperación, empieza a gritar, o experimenta una profunda tristeza y empieza a llorar, sin ningún motivo para eso. Muchas personas que viven en este tipo de facilidades experimentan eso. ¿Y por qué es? Por la exposición de la energía que está acumulada en la facilidad o en el lugar donde ellos están interactuando. Eso es una señal inequívoca que la persona se está afectando por una impregnación psíquica o energética en el lugar. Eso es, enseguida que los investigadores paranormales han tenido esa experiencia. Tampoco tiene que ver con presencias espirituales. Después yo voy a explicar cuando tú sabes que cuando hay fenómenos en un lugar, saber cuando son producto de presencias espirituales. Ya eso es otro asunto que hay que aclarar aquí. Pero vamos a continuar. Otra sensación que le dan a las personas cuando un lugar está cargado energéticamente, que hay una impregnación psíquica, es que la persona va a este hogar, a este apartamento o a esta oficina y experimenta un deseo de abandonar el lugar. Yo no quiero estar aquí, me da mala vibra este lugar, no me gusta, la energía de este sitio no me gusta y me quiero ir. Eso se puede interpretar de varias formas. Puede ser que la persona esté interactuando con una entidad espiritual, eso puede pasar, pero al mismo tiempo puede ser por el fenómeno de la impregnación psíquica. Otra cosa, hay celajes o espectros energéticos que también usted puede ver en el lugar. Hay espectros energéticos que no tienen que ver con la presencia de alguna entidad espiritual, sino también esa energía puede producir celajes o presencias espirituales o luminosas, y usted enseguida los padres, es un espíritu oscuro, o el espiritista, no, eso es un espíritu. No. Usted puede ver espectros energéticos que no son espíritus fallecidos, simplemente es un efecto físico producido por una impregnación psíquica. Así que vamos a dejarnos de cuentos chinos, y entonces para aclarar las cosas como son. Ni son presencias espirituales, ni es brujería. Es simplemente una acumulación energética en un lugar. Vamos a hablar varios ejemplos. La impregnación psíquica en lugares públicos. Y vamos a entrar de lleno porque este servidor, hace muchos años atrás, cuando yo me dedicaba a investigaciones paranormales, llegué a investigar una carretera
que usted... Es interesante lo que les voy a hablar. Es una carretera en la área norte de la isla de Puerto Rico. Incluso la carretera está cerrada. En esa carretera, en el pasado, ocurrieron una serie de accidentes de tránsito. Y es una carretera, para un investigador paranormal, es un paraíso. Primero, porque tú tiras fotos y salen cosas en las fotos. Tú prendes una grabadora y salen voces. Por ejemplo, hubo un incidente de un choque de tránsito donde la persona quedó atrapada en la estructura y por ende el carro se prendió en fuego. Y la persona se quemó dentro del auto. El espíritu de esa persona, pues hay personas que alegan que la persona que se quemó en ese automóvil, en esa carretera, todavía continúa en el lugar. Okay. Pero volvemos a lo mismo. Lo que quedó quizás en el lugar fue la energía de la persona fallecida, y eso es lo que las personas están teniendo contacto y salen con la conclusión de que es el espíritu de la persona, y no es el espíritu de la persona. Es la energía residual, la energía que dejó el individuo que falleció en ese accidente, la cual las personas que pasan en el lugar experimentan, pueden ver, pueden sentir, pueden escuchar a esa persona fallecida en ese accidente, pero no es el espíritu de la persona, sino la energía producto del incidente, del choque. O sea que un accidente de automóvil en un lugar específico puede dejar la energía en el lugar. Bueno, voy a hablar un caso bien famoso en el área norte de la isla. Era una muchacha que estaba en una parada de guagua. Estaba tranquila y de momento sale un automóvil que se sale de la carretera y va directamente a la parada de guaguas donde está sentada esta dama. El carro vino a velocidad, el chofer alega que se quedó sin freno, se llevó a la muchacha de por medio y la pegó, porque la parada estaba cerca de un parque de béisbol. Entonces cuando el carro se sale de la carretera y va directamente a la parada de guaguas o de autobús para la gente de Latinoamérica, perdón, este vehículo se lleva a la dama y con la estructura del automóvil la pilla contra la pared del parque ese de béisbol. La muchacha, una muerte fulminante. Hay personas que alegan que todavía ven a la dama esperando la guagua. Estos fenómenos fantasmales puede ser que sea el espíritu de ella que se quedó atrapada en el lugar. Eso puede pasar. Pero si no es una presencia espiritual de esa dama que murió en ese lugar, lo más posible que sea una impregnación psíquica del accidente automovilístico donde murió esta dama.
una estructura física puede recoger la historia de un evento. Cuando usted lleva a un psíquico a investigar un lugar, específicamente una persona que tiene facultades paranormales, hay un fenómeno que se llama psicometría, y no psicometría de los psicólogos, las pruebas psicométricas, no tiene que ver nada con eso. Psicometría es que la persona a través de las manos puede tomar un objeto y recibir información de ese objeto y a quién le perteneció ese objeto, y tener una imagen de algún evento o situación ocurrido con esa persona. Muchos asesinatos en los Estados Unidos se aclaran gracias a estas personas que a través de un objeto pueden identificarse con esa energía, y esa energía los ayuda a ver el evento de la persona que ellos están investigando. Pueden ver el evento de la muerte de esa persona, y hasta pueden, a través de esa energía, pueden ver quién fue la persona que le privó la vida a esta persona. En Estados Unidos es bien común verlo, los famosos investigadores psíquicos. Porque todo, donde ha habido eventos desgraciados, esa energía queda ahí. Y no todo el mundo puede accesar a esa energía que está en ese lugar. Tiene que ser una persona que tenga facultades extranormales para que lo pueda hacer. Entonces, pues, estamos en la situación pues que la gente veía a la dama todavía esperando en la parada. Se podía llegar a una conclusión que era el espíritu de ella, como también un efecto de una impregnación psíquica del evento desgraciado de la muerte de la dama, que murió a través de que un automóvil la golpeó. Y quedó la historia de ese incidente plasmado en el lugar, pero no es el espíritu. Y ese tipo de distinción pues lo hacen los investigadores paranormales. Entonces usted se va a hacer la pregunta: ¿cómo yo sé si es una manifestación de un espíritu o es una impregnación psíquica del lugar de esa persona que falleció? La contestación es, y esto fallan muchos investigadores paranormales, para tú ir a la certeza de que la persona que se está apareciendo en el lugar es un espíritu fallecido o desencarnado, tú tienes que llevar una mediunidad, una persona que tenga la capacidad de comunicarse con los espíritus. Si el espíritu de esa dama que murió en esa parada de autobuses está presente ahí, se va a comunicar con la mediunidad. Y no meramente palabritas, sino va a establecer una comunicación. Si es un espíritu que está todavía pegado a la escena donde murió. Y la forma de certificar de que es una presencia espiritual es a través de que exista una comunicación entre el espíritu y la mediunidad, la persona que está en el lugar investigando. De otra forma, no puedes decir de que es una presencia de un espíritu ahí. Si hay un espíritu, el espíritu va a tratar de comunicarse con una mediunidad o con un sensitivo o con una persona que tenga la capacidad de captar la comunicación con ese espíritu. Es la única forma. La persona tiene que estar en el lugar para poder establecer esa interacción con el espíritu.
si no logra si la mediunidad va y ningún espíritu se comunica con él, obviamente estamos hablando de una impregnación psíquica. Que ese evento trágico quedó plasmado en ese lugar. Bueno, vamos a otra situación. Entonces, hay algo bien importante que quiero hablar en este video. Cómo atender un lugar que hay una impregnación psíquica que está afectando a los miembros de una familia que están viviendo en esa estructura. Número 1. Hay que limpiar las paredes y los pisos de ese lugar. Hay que utilizar amonia, que es lo más fuerte que hay. Se pueden usar esencias florales, rosa, lavanda, pacholí, sándalo. Impregnar ese lugar con esencia de rosa, lavanda, pacholí, o buscar un envase plástico tipo spray o rociador, y en cada esquina de esa habitación, a través de ese spray o rociador, echar amonia mezclado con agua. ¿Por qué la amonia? La amonia, en adición, que puede alejar entidades espirituales, también puede limpiar lugares que están cargados energéticamente. Otra cosa que puede limpiar una habitación donde hay una impregnación psíquica es el alcanfor. El alcanfor, la experiencia de los investigadores paranormales aquí en Puerto Rico y la gente que trabaja la obra espiritual, el alcanfor, las entidades espirituales no toleran ese olor, específicamente espíritus del bajo astral. Entonces, si uno quiere sacar algún tipo de entidad espiritual del lugar, puede utilizar las barras de alcanfor y hacer un cuadrante. Si el problema es en una habitación, hacer un cuadrante, ponerle esas pastillas de alcanfor haciendo un cuadrante. Eso puede ayudar mucho. El olor del alcanfor no le gusta a los espíritus del bajo astral. La alcanfor se puede echar en un envase de agua para mapear o limpiar el piso. Ok, otro punto bien importante. Fíjese en los colores de las paredes de esa habitación o de esa casa, en su interior. Yo me acuerdo un primo mío que le gustaba pintar su habitación de negro. Eso es, tú estás cometiendo un gran error. Los colores atraen presencias espirituales. Nunca pintes una habitación o un hogar con colores oscuros, color gris. No. Trata de pintar tu habitación, tu estructura con colores claros. Pintura blanca, azul claro, colores claros.
ni tampoco colores energéticos como el color naranja, rojo. Cuidado. Eso es un video que podemos hablar sobre la cronoterapia, el trabajo con los colores. ¿Sabes? Los colores en una habitación o en un hogar pueden afectar los estados anímicos de las personas. Si usted pinta una habitación de gris, usted puede experimentar tristeza. Si usted pinta una habitación de negro, usted puede traer una serie de entidades espirituales a su casa o experimentar pensamientos negativos. O sea, los colores. Estoy hablando básicamente una introducción al uso de los colores. Pero los colores hacen la diferencia de cambiar la vibra de un hogar. Cuando usted pinta su casa o una habitación con colores claros, cambia totalmente el nivel energético del lugar. Otra cosa que se puede utilizar para limpiar un lugar donde está cargado energéticamente, que usualmente no se dice la palabra impregnación psíquica, se habla que el lugar está cargado, que hay mala vibra. Pues bueno, usted, otra alternativa que tiene es buscar incienso de los 3 Reyes Magos o incienso de mirra o el incienso de iglesia y hacer un sahumerio de adentro hacia afuera. ¿Ok? Puede utilizar palo santo, copal, pues, que aquí eso es típicamente en México, es uno de los inciensos que se usa mucho en México, pero aquí en Puerto Rico ya hay botánicas que lo traen, copal. O sándalo, o pacholí, o chamba, que es un incienso bien famoso en la India. Los inciensos pueden limpiar un lugar. Pueden usted con una varita de incienso puede asperjar toda la facilidad y puede cambiar la vibración de esa facilidad. También, otro detalle, cuando usted va a utilizar un balde de amonia para limpiar el piso de la facilidad o de la habitación, tiene que ser de adentro hacia afuera. O sea, es de adentro como si tú fueras a sacar una energía que está dentro de la casa para sacarla fuera de tu casa. Cuando usted en un envase de agua con amonia va a pasar, acá se le llama mapo, al piso, pues tiene que ser de adentro hacia afuera. Otra cosa que yo utilizaba para limpiar una facilidad y tiene una efectividad buenísima es a través de ondas en hercios. Yo utilizaba una onda de hercio, lo grababa en un CD y lo ponía en un equipo electrónico que repitiera ese sonido. Ese sonido lo que hace es, en adición que retira esa acumulación energética o esa energía residual, también puede alejar entidades espirituales. O yo tengo uno que es para retirar espíritus del bajo astral o espíritus oscuros de verdad, no los cuentos esos que hacen los paleros por ahí de espíritus oscuros, no. Este sonido yo lo puedo grabar en formato MP3 y ponerlo a sonar en mi smartphone. Puedo conectar una bocina pequeña o en un equipo electrónico y que esté ese sonido
fluyendo en la habitación o en el hogar por un periodo de 1, 2, 3 horas y usted va a ver la diferencia. Cuando usted llega a la casa después de dejar ese sonido sonando por más de 2 o 3 horas en su casa, usted va a ver que como que hay una energía que se fue de ahí. Usted va a ver el lugar más descargado, va a sentir el lugar mucho mejor que cuando usted se fue y dejó ese sonido en el lugar. Eso es importante. A mí me gusta hacer limpiezas en las estructuras a través de sonido y utilizo generador de onda, específicamente en hercios. Y hay unas numeraciones en hercios que se utilizan para modular una onda para que esa onda pueda lograr un efecto de limpieza, de purificación y básicamente transmutar la energía que está en el lugar. Me han preguntado a mí, la mayoría de los eventos que uno encuentra en las casas, es verdad que están relacionados con la presencia de entidades espirituales. En algunos casos sí y en algunos casos no. Por ejemplo, un apartamento que me presentaron una vez, vivieron 5 parejas y esas 5 parejas terminaron separadas. Pero la pregunta que tú te tienes que hacer es, ¿cómo es posible que 5 parejas han vivido en ese mismo apartamento y las 5 se han separado? Lo primero que tú tienes que hacer es buscar cuál fue la primera pareja que vivió en ese apartamento. Esa primera pareja que vivió en ese apartamento tuvo episodios de agresividad física, agresividad verbal, tuvieron peleas, choques, roces. ¿Y qué pasó ahí? Esa energía empezó a acumularse en la facilidad. Esa primera pareja denunció a la otra y hubo un caso. Acá en Puerto Rico se le llama ley de violencia doméstica, se le aplicó al marido ley de violencia doméstica y por ende ellos terminaron separados. Pero la energía de esos incidentes de esa pareja quedaron plasmados en la estructura. ¿Ok? Después va una segunda pareja, se contamina con la energía de ese apartamento donde vivió esta pareja y pasa la misma situación. Terminan ellos, en este caso terminaron ellos separados y dejaron el apartamento. Luego viene una tercera pareja incidentes de agresividad verbal y física, discusiones fuertes y ella termina saliendo de la facilidad y lo dejó a él solo ahí. 3 casos. Y en un cuarto el individuo se va y entra otra pareja. ¿Y qué pasa? Que él por poco la mata en el apartamento. Gracias a Dios no pasó nada. Pero imagínese usted si este hombre hubiera matado a su pareja en esa habitación. Iba a agravar la energía de ese lugar. Y la dueña del apartamento dice que es que el apartamento tiene una brujería.
el apartamento no tiene una brujería. La historia del apartamento te dice a ti claramente que el primer inquilino de ese apartamento dejó una energía acumulada en la estructura y luego posteriormente esa energía empezó en una cantidad pequeña y empezó a maximizarse, empezó a crecer. ¿Ok? Hasta llegó un punto que esa energía pues, se volvió tóxica, se volvió nociva a las parejas que vivían allí. Entonces no es una brujería, no es un espíritu oscuro que está ahí, es simplemente una acumulación de energía nociva, producto de las relaciones, vamos a llamar la palabra del momento, relaciones tóxicas entre esas parejas, y eso se tradujo en una acumulación energética que le afectó a esas parejas. Y por ende, eso fue lo que pasó. Y vuelvo y les digo, si dentro de esos episodios en ese apartamento se hubiera dado de que la pareja matara a la otra, la situación se iba a agravar aún más. Porque esas energías pueden inducir a conductas agresivas. ¿Usted sabía eso? Otro ejemplo que quiero discutir, porque estos casos a mí me fascinan específicamente en un apartamento donde una persona se quitó la vida, se suicidó. Esa energía quedó impregnada en el lugar. Hubo una impregnación psíquica del evento suicida. Los pensamientos del suicida, la sensación en el caso del suicida, él se trató de ahorcar. El sonido de la falta de aire producto de la soga que él se puso en el cuello. Todo eso, toda esa historia de ese suicida queda plasmada en la estructura. ¿Qué pasa? Va una persona. Otra cosa. El suicida tenía problemas emocionales, tenía depresión, tenía sentimientos de tristeza, de pérdida. Tenía una pareja y la pareja lo abandonó. Entonces, ese sentimiento de tristeza, toda esa historia del suicida queda plasmada en la estructura. ¿Qué pasa? Señores y señores, ¿qué pasa aquí? Viene una persona que tiene problemas, un disturbio emocional, específicamente depresión, hace afinidad con la impregnación psíquica del lugar, porque en el lugar vivió una persona que tenía problemas de depresión, de tristeza. ¿Qué usted cree? Esa energía que está acumulada en el lugar va a afectar a la persona que llegó allí, y no le extrañe para nada que el nuevo inquilino o la nueva persona que vive en el apartamento trate de hacer lo que hizo el anterior, porque esa energía, hay afinidad energética ahí. El suicida es una persona que tenía un diagnóstico de depresión, y esta persona también tiene un diagnóstico de depresión. ¿Qué pasa? Que al él vivir en ese apartamento o en esa habitación donde se dio ese suicidio, esa energía hizo interacción con la otra persona y se puede esperar cualquier evento.
La energía de un lugar puede provocar comportamientos extraños en las personas. Entonces las personas dicen, pero ¿por qué yo hice tal o cual cosa? Si yo no estaba pensando en eso. No, lo que pasa es que tú estás en contacto con una energía acumulada en un lugar y esa energía ha creado cambios en tu comportamiento, cambios en tus estados de ánimo y más que nada esa energía puede llevarte a cometer barbaridades, como una agresión física, como tratar de quitarte la vida. Esas son energías nocivas. Eso no tiene que ver nada con brujería, porque si te tiro una brujería, no. Una casa donde se ha acumulado una serie de eventos trágicos o eventos de agresividad física y verbal, conflictos familiares, que cada persona que ha vivido en esa estructura ha dejado su historia energética, esa es la palabra, su historia energética. Entonces tú no puedes venir con la cara fresca a decirme a mí que eso es un espíritu oscuro. No me vengas con ese cuento chino. Porque ese evento, lo que le está pasando a esa persona, tiene que ver con una acumulación de energías que hay ahí. Y eso se le llama impregnación psíquica. ¿Ok? Entonces, ni son espíritus fallecidos o desencarnados, y menos todavía brujería. Entonces, por eso aquí en este canal usted va a escuchar cosas que ningún tata enquisimalongo de estos de YouTube, que están sentados al lado de la prenda, que todo el mundo sabe cuál es la prenda de él, te va a hablar. Mire, antes de yo ser tata enquisimalongo, yo me dediqué a la investigación paranormal. Y me acuerdo que di una conferencia hace muchos años atrás en INESIS. INESIS es una organización de investigaciones psíquicas en Puerto Rico. Y me invitaron para que yo hiciera una exposición de las investigaciones paranormales que yo realizaba, específicamente psicofonías y fotos paranormales. Y mi experiencia en esos escenarios, empecé a descubrir cosas que se las atribuían a los espíritus, pero no eran los espíritus, es que había energías atrapadas en los lugares y producía una serie de fenómenos extranormales. O sea, recuérdese, los seres humanos, a través de sus estados anímicos o emocionales, esas emociones negativas que todo ser humano tiene, ese coraje, esa ira, ese resentimiento, se traduce en energía. Y por ende, todo lo que está alrededor de nosotros tiene energía y puede recoger energía. Voy a hablar, porque yo estoy hablando de apartamento, residencia, edificios, lugares públicos. En lugares públicos, ya mencioné un evento, pero quiero hablar otro evento adicional. En un parque recreativo donde ocurrió una masacre, donde murieron 2 o 3 personas, o murió una persona tiroteada o agredida con arma blanca y murió allí,
vuelvo a aclarar el asunto. Usted puede tener interacción con esa energía de ese lugar público y usted cree que está interactuando con una entidad espiritual, pero no es una entidad espiritual, es la energía de ese evento violento que se dio en ese lugar. Usted ha tenido interacción con esa energía, pero no es el espíritu, es la energía producto del incidente violento que hubo ahí, y esa energía se acumuló. Y esa energía, si uno interactúa con esa energía, puede sentir múltiples efectos. Hasta uno puede acostarse, uno tuvo contacto con ese lugar donde hubo ese incidente y por la noche tener sueños de ese lugar y de lo que realmente pasó ahí y de otras cosas que han pasado en el lugar. Así mismo. Y no tiene que ver nada con el espíritu de la persona que falleció ahí, ni nada por el estilo. Es simplemente que hay un registro energético del incidente en el lugar. Y usted, si tiene interacción con esa energía, puede ver si estas cosas de esa información energética plasmada en el lugar. Bueno, los automóviles, importante. Cuando usted compra un automóvil alquilado, pues, o usted alquila puede ser un alquiler de un automóvil, puede ser que usted compró un automóvil usado. Siempre cuando usted va a comprar un automóvil usado o alquilado, usted tiene que limpiar energéticamente ese automóvil, porque usted no sabe qué energías están acumuladas en el automóvil, específicamente del antiguo dueño. También en los automóviles se pueden montar entidades espirituales. Eso no sé, eso es una realidad y eso yo lo vi en muchas investigaciones paranormales. Siempre cuando usted tenga un auto que lo consiguió por alquiler o un automóvil que lo consiguió, que lo compró y es usado, todo ese tipo de vehículo debe ser limpiado energéticamente. Por ejemplo, ahora le voy a traer este ejemplo bien claro. Usted compró un carro usado, pero en el pasado ese carro usado, ese carro, hubo un accidente en ese automóvil que el frente quedó destrozado y el dueño de ese automóvil mandó a un ojalatero, una persona que repara los chasis de los automóviles, que lo arreglara. Cuando lo arreglaron el vehículo, lo menos que tú te vas a imaginar que ese automóvil tuvo pues, un choque y se rompió la parte del frente del automóvil. Pero ¿qué pasa? La energía de ese choque, de ese automóvil, todavía tú arreglaste el frente del automóvil, pero no retiraste la energía que estaba ahí de ese accidente. Entonces, por eso es que hay que limpiar el automóvil, porque tú no sabes, a veces te venden un automóvil bien bonito, pero tú no sabes que en el pasado ese automóvil tuvo fue destrozado por un choque. Otra cosa, hay personas que compran un vehículo usado y ese vehículo se llevaron actividades delictivas, o para ponérsela peor todavía, que en el carro que usted compró murió una persona.
Y lo que hicieron es cambiaron el asiento que estaba lleno de sangre, cogieron, limpiaron el carro completamente. Y como el carro estaba en buenas condiciones, cambiaron los asientos y se manchó de sangre, quitaron todo y montaron todo nuevo. Pero la energía de ese asesinato está ahí. Entonces hay gente que experimenta que está guiando el automóvil y que siente como que alguien está también guiando el carro también. O está en el asiento delantero o está en el asiento de atrás. Pero no necesariamente esos son entidades espirituales. Es la energía que quedó plasmada en ese automóvil. Los automóviles usados hay que limpiarlos. La realidad es que tú tienes que investigar la historia del vehículo de motor que tú compras. Porque muchas veces ese automóvil tiene un registro energético que te puede afectar. Por lo tanto, usted no use un vehículo usado si usted no lo limpia energéticamente, para evitarse sorpresa. Impregnación psíquica pueden tener objetos. Y pueden haber objetos que recogieron una energía y no fue porque lo preparó un brujo, sino porque ese objeto recogió la energía de una casa o de un apartamento o de una oficina, y esa energía puede afectar anímicamente a la persona. O sea, aquí hay una variedad de cosas. En conclusión, para culminar este tema, para que usted lo tenga claro, todos los objetos que nosotros interactuamos, desde nuestra casa, automóvil, cualquier tipo de objeto puede recoger energías, acumular energías de sus antiguos dueños. Específicamente, usted tiene una figura de porcelana que se la regalaron y era de una persona, específicamente una señora envejeciente que falleció, y a ella le gustaba coleccionar porcelana. ¿Usted está seguro que esa figura de porcelana tiene una impregnación psíquica, tiene una energía? Que por eso hay personas de ciencias ocultas que te dicen que tú no debes tener en tu casa objetos que no pertenecen a ti, que tú te los regalaron, pero es un objeto que perteneció a una persona. ¿Por qué? Porque esos objetos pueden recoger algún tipo de energía. Así que yo espero que este tema sea de su agrado. Yo traigo este tema para que ustedes no lo cojan de bobo. No todos son manifestaciones de entidades espirituales que producen estos fenómenos en las casas, ni tampoco brujerías. Estamos hablando, el ser humano tiene unos estados anímicos nocivos como el coraje, la ira, el resentimiento, y eso se traduce en energía acumulada en una estructura física o en algún objeto, y eso puede afectar a las personas. Ya yo le he dado en este video alternativas como cambiar la vibración o la energía de su hogar, de su apartamento, de su oficina. Otra recomendación que yo le voy a hacer, y es buenísima,
Busque la piedra, la turmalina negra. La turmalina negra es una piedra efectiva para recoger brujería. Para cuando a ti te tiran una brujería, tú te metes al bolsillo una turmalina negra o pones una piedra turmalina negra al lado de tu cama. Eso es un repelente para espíritus del bajo astral y brujerías que te tiren. Porque esa piedra absorbe. Y está probado. Mucha gente que practica esoterismo sabe los beneficios de esta piedra. Esa es una recomendación que le puedo hacer a ustedes. Yo tengo una en mi oficina que está siempre al lado mío y recoge todo ese tipo de energía oscura que te puede afectar tu salud física o mental. Salam aleikum, aleikum en sala. Espero que este video sea de su agrado. Gracias por apoyar mi canal. Si es la primera vez que usted viene a mi canal, suscríbase a mi canal Sendero del Palo Monte. Yo tengo extensiones en Facebook, en Instagram, TikTok no me interesa para nada. Hasta el momento no estoy motivado a abrir nada en TikTok. O sea, desarrollar algunos videos o algunos en vivos en ese canal no me interesa. Estoy bien afianzado en YouTube y en Facebook y en Instagram, y tengo un chat en WhatsApp donde ahí se conectan la gente que está familiarizado con mi proyecto espiritual. Salam aleikum, aleikum en sal, y que Zambi le bendiga y le proteja.